Hola, familia astral, ¿cómo están? Miren, hoy nuestro live y nos conectamos a esta hora porque sé que hay muchas personas que nos han pedido que quieren estar en nuestros live, que si los hacemos un poquitito más tarde, vamos a ir revisando el tema de los horarios para que nos quede mucho mejor a todos, pero el live de hoy es muy interesante porque de hecho de esto yo dicté una charla que se llamaba acerca de cómo eliminar los miedos. Y digamos que en esa charla hablábamos de estas emociones que al final terminan bloqueándonos porque miedo, y decía yo en la charla, hoy vamos a verlo de manera diferente, pero miedo es sinónimo de bloqueo. O sea, cuando una persona tiene miedos, tiene bloqueos. O cuando una persona tiene un bloqueo es porque tiene miedo a algo. La fórmula se puede cambiar, pero el resultado va a ser exactamente lo mismo. Más los resultados que al final pues no nos generan esa atracción o ese crecimiento que nosotros queremos. Les doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Por favor, escuchen con atención porque hoy tenemos a... Y es Astrid quien nos va a acompañar y nos va a hablar acerca de reconocer y controlar las emociones que nos bloquean. Así que mientras tanto y mientras todas las personas se van conectando, porque ya les vamos a decir de qué trata todo este tema que tiene que ver precisamente con aquellas emociones que nos bloquean. Y miren, todos tenemos emociones que nos llevan a estos procesos, digamos que un poco difíciles, porque digamos que, de hecho, ¿sabían ustedes que podemos nosotros estar teniendo una emoción sin saberlo y eso nos está bloqueando? Por ejemplo, les aseguro que muchos de ustedes deben de estar teniendo depresión en estos momentos. Y muchos de ustedes van a decir, no, Dani, pero yo no tengo depresión, yo estoy lo más de bien, yo no mantengo llorando, pero la depresión también se ve de otras maneras. Pero para eso nos va a hablar Astrid, quien nos está acompañando el día de hoy. ¿Cómo estás, Buenas Astrid? noches, ¿cómo está Dani? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en esta noche? Oye, pues yo contento de que nos estés acompañando en este live, en esta transmisión. Sin embargo, tratemos de revisar, ¿sabes qué? El tema de la señal del internet en Dame un donde tú momentito. estás, o lo hacemos desde los, desde los datos exactamente para Lo, que podamos tener tengo, una lo tengo con comunicación los mucho datos más fluida. precisamente, Dani. Entonces, Lo tengo con los datos. Entonces revísate si lo puedes Dame, hacer desde dame un internet, momento. a ver si dale, a ver si nos puede ayudar sin ningún inconveniente. Entonces, miren qué interesante porque dentro de las consultas de astrología que nosotros tenemos, hay muchas personas en serio Ya que acabo de hacer están el cambio. bloqueadas mucho mejor, mucho mejor. Entonces, les decía que en consultas, y sé que te ha pasado, hay muchas personas que nosotros logramos identificar alguna de estas emociones y por eso es que después de comenzar a trabajar en estas emociones, las personas comienzan a tener cambios en su vida importantes y comienzan a tener como ese avance. Pero háblanos un poquitito acerca del live de hoy, que es acerca de reconoce y controla las emociones que te Sí, claro, bloquean. Dani. Básicamente la idea hoy es que profundicemos un poco en el tema de emociones que nos afectan y nos bloquean, como son el miedo, la ansiedad y la depresión. A todos nos ha pasado que en algún momento determinado nos quedamos como paralizados, estáticos, quietos y no podemos ni siquiera pararnos de la silla. Entonces es una invitación a empezar a analizar qué nos está pasando en ese momento, reconocer la experiencia y ya desde ese reconocimiento poder decir qué acciones voy a tomar. ¿Sí? Entonces, desde la carta astral tenemos una oportunidad y una herramienta muy bonita y es que conociendo nuestra carta astral y sabiendo en qué casa está ubicado, por ejemplo, si es en la casa 4 o si estamos o si es signo cáncer, que son como los más dados a tener esta emoción, aunque ya les voy a explicar los otros,
podemos ubicar qué planetas se encuentran en esa casa 4 y con base a las características de esos planetas definir qué tenemos que reconocer en nosotros, qué emoción es la que nos puede estar afectando y poder empezar a trabajar. Entonces, Ahora, quiero saber si tú en este live, para que las personas que están conectados nos esperen hasta el final, quiero saber si, además porque les tengo una sorpresa acerca de la clase gratuita, pero eso se los voy a decir al final. Pero quiero saber si en este live vamos a tener también unas herramientas prácticas y quizás como que se puedan aplicar al día a día para poder aprender a reconocer y controlar como esos detonantes emocionales que nos llevan precisamente a bloqueos o que nos llevan a resultados que nosotros queremos. Eso lo claro, vamos a claro que poder sí, ver porque hoy. la idea es, como les decía, si en la carta yo tengo, viendo los planetas que tengo en la casa 4, o por ejemplo Cáncer, que es uno de los signos que es más emocional, al igual que los signos de agua como Escorpión y como Piscis, entonces hay unas características de esos signos que podemos ir identificando para poder irlas reconociendo e ir trabajando en ellas, ¿sí? Además, Cáncer está regido por la luna y Bien. como todos sabemos, la luna rige nuestras emociones, la luna rige las mareas, rige el agua y como nuestro cuerpo está formado en más o menos un 65% por agua, pues estamos bajo la influencia. Ajá. Bien, vamos a comenzar entonces a trabajar con nuestro tema de hoy, que es reconoce y controla las emociones que te bloquean. Así que el tiempo es tuyo y por dónde quieres Bueno, comenzar, básicamente Astrid. ampliando un poco el tema de una de las emociones que es más importante, como es el miedo. Entonces, el miedo específicamente afecta a los signos de agua, como les decía, Cáncer, Escorpión y Piscis. Cáncer es un signo que es muy sensible, Ajá. es como, tú dices, como la mamá de los pollitos, ¿no? Es como que quiere cuidarlos a todos, como protegerlos a todos, pero eso también hace que empiece a generar esa ansiedad hacia a veces no poder como cuidarlos y protegerlos. Entonces es un signo que debe estar muy consciente de que tiene esas características y poder empezar a trabajar en permitirse ser un poco más tranquilo, entender que no puede estar como pendiente de todo y ir paso a paso para ir como resolviendo ese tema. En el caso de Escorpión, por ejemplo, que es un signo de agua que es, digamos, muy profundo, es como esas emociones son más intensas y más extremas, entonces es importante para estas personas tener en cuenta que a veces tratan de no prestar mucha atención a la emoción, sino que la van como dejando allí y van resolviendo, la van dejando allí y van pasando. Entonces la idea es tomarse un tiempo también para reconocerla y poder empezar a trabajar en ella, tomarse un tiempo a solas, reflexionar, analizar la experiencia y poder entonces decir, ok, voy a empezar a trabajar y la voy a sortear de la mejor forma. Y en los casos de Piscis tenemos que como es un signo supremamente emocional, ¿sí? Es el signo también más emocional, pero es un signo muy espiritual también. Pero entonces en este signo El más lo lindo. que tenemos es una invitación a conectarse más con esa parte interna, a descubrir un poco más que tiene esa armonía interna para poder manejar las emociones de miedo y poder avanzar un poco en esa parte. Respecto a la parte de la ansiedad, pues todos sabemos que es esa emoción que es muy exagerada a situaciones cotidianas de nuestra vida, pero que si no le ponemos un control y lo analizamos, pues vamos a empezar a tener situaciones delicadas. Entonces, en este caso tenemos que los signos de fuego son los que más se afectan por la ansiedad, como son Aries, Leo, Sagitario, pero aquí también está Géminis. Entonces, en el caso de Aries, ellos son extremadamente extrovertidos, muy dados como a la gente y todo ese tema, pero en la parte de las relaciones de pareja a veces sienten como esa misma ansiedad o angustia de que no puedan estar como compensados en todo lo que están dando, porque dan mucho. Entonces, en esta parte es importante también tomar el tiempo y reflexionar, ¿sí? Aquí, en los signos de Leo, por ejemplo, el tema es
más que como son líderes, son protagonistas, les gusta estar como en todo. A los Leo entonces les gusta hacer todo en equipo, eso es una ventaja también, porque las emociones que también tienen las pueden como compartir y ese apoyo les va a permitir ir resolviendo el tema y poder, pues, ir saliendo adelante. Pero a veces el deseo de que todo salga rápido, de que todo salga así como ellos quieren, como a la velocidad de ellos, les empieza a generar esa misma ansiedad. Entonces, es importante que ellos sí entiendan que deben trabajar un poco la calma, ser un poco más pausados y además entender que no todo el mundo trabaja al mismo ritmo, o sea, no todos tenemos la misma velocidad. Entonces, tenemos que ir más pausaditos. Y en los casos de... Sin embargo, No, dime, perdón. Entonces, sin embargo, pero sí, nos hace falta un elemento, nos ¿verdad? falta hablar de Sagitario, de Géminis y nos falta hablar de otras cositas que les tengo para el tema de la ansiedad. Dale, dale, termínate esos dos signos porque tengo unas preguntas que sé que a todo el mundo les va a encantar. Así que Bueno, terminemos con básicamente con estos. Sagitario son signos muy aventureros, les gusta la libertad, les gusta explorar y conocer, pero también eso mismo les puede generar ansiedad. Entonces hay que trabajar en estar calmados y en mantener un poco la tranquilidad para no estresarse porque no tienen las cosas bajo control. Y en el caso de Géminis tenemos que como es un signo dual, entonces están bajo la influencia tanto del signo de Géminis como de la luna. Y allí entonces puede haber como esa situación de controversia que hay que empezar a analizar y a mantener en calma. Aquí en el tema de la ansiedad es importante que cuando se presenta pues de ansioso, aprender es utilizar herramientas que ya tenemos, ¿no? Entonces respirar profundo, bueno, mantener la calma. Pero es importante utilizar una técnica sencilla que es la técnica de los 5 sentidos. Entonces, en ese momento es como apartarse un poquito de la percepción y de la sensación y decir, ok, vas a buscar 5 cosas que estás viendo, 4 cosas que estés escuchando, 3 cosas que estés sintiendo, 2 cosas que huelas y 1 cosa que saborees. Entonces, en ese momento te apartas un poco de la sensación de angustia, de la percepción que te tiene en ese momento así como agitado y vas a empezar a ver la experiencia de una forma Claro. distinta. Bien, ahora hay que entender algo y es que, por ejemplo, hay que primero identificar y reconocer el origen de nuestras emociones. Y quiero citar algo que tú escribiste que me parece supremamente importante para que lo desarrollemos, porque es que ya nos centramos a las emociones, pero no sabemos el origen, qué es lo que lo produce. Y miren lo que escribe Astrid, que me parece supremamente importante. Es decir, los factores detonantes que compartimos con los demás y los que son únicamente nuestros, así como controlar el patrón de sensaciones que experimenta la persona individualmente debido a que cada uno ha desarrollado a lo largo de su experiencia un conjunto único de disparadores emocionales. O sea, también hay que entender que nos hacen detonar estas emociones, pero no es por culpa de esas personas. Ojo, aquí no tienen la culpa terceros. Quien tienen culpa somos nosotros por nuestro proceso evolutivo y que desde nuestra carta astral alguien detonó por un ciclo, no sé, el miedo o la depresión o la ansiedad. Ahora, ya para terminar mi punto, Astrid, para que tú entres. Y es que el problema de Occidente es que nosotros tratamos la enfermedad y en realidad no hay que tratar a la enfermedad. Lo que hay que tratar es al paciente que tiene la enfermedad, porque el paciente hizo algo en él que le desarrolló ese patrón, esa conducta, ese diagnóstico, ¿cierto? Y entonces ahí es en donde, por ejemplo, muchas veces tomamos pastas para el dolor de cabeza, pero ni siquiera sabemos qué es lo que hace que nos produzca el dolor de cabeza. Y entonces dormimos el dolor de cabeza, pero no trabajamos
trabajamos en el problema, entre comillas. Hay que identificar ese patrón para poder saber cuáles son esos factores detonantes, como dices tú, y poder identificar mucho mejor, digamos, como esa emoción que me está bloqueando. Porque hay que aclarar también que hay emociones positivas y hay emociones negativas para el ser humano. Pero cada emoción también hace que en su etapa nosotros podamos tomar buenas decisiones. Hay personas que por miedo toman también decisiones que los resguardan a ellos y al final no les permiten tomar esas decisiones adversas. Pero hay otras personas que por vibrar bajo y tener este tipo de emociones siempre, ansiedad, depresión, miedo, pues al final terminan teniendo malos resultados por las malas decisiones, y ahí es en donde hablamos que esas emociones bloquean a la persona, bloquean el proceso. Sí, lo que pasa es que lo ideal y lo importante es, como tú acabas de decir, y eso lo tenía ahí anotado, el origen de las emociones. Entonces, mientras no encontremos el origen, sino que estemos, como digo yo, como un bombero, simplemente echando agüita encima, pero no yendo al fondo de la situación, realmente no vamos a resolver el problema. Entonces, la invitación es a encontrar desde dónde estamos reaccionando. Son generalmente muchas de esas respuestas emocionales son aprendidas. ¿De dónde las aprendimos? Pues desde la infancia, de nuestros padres, de nuestros profesores. Y entonces eso que hemos aprendido ni siquiera pasa por el córtex, digamos, cerebral y lo analizamos, sino que es simplemente una reacción. Y como es una reacción, actuamos en forma automática. Entonces sale como un tren a toda máquina o como un caballo desbocado, y al final no nos damos ni siquiera cuenta de realmente qué pasó o qué hicimos en ese momento de esa emoción tan intensa. Entonces, el objetivo es empezar a entender esa situación que se nos presenta, porque sí, es cierto, hay emociones positivas, emociones negativas, y no siempre son malos. El miedo también nos protege, o la ansiedad en un momento dado también. Pero la idea es poder tener como ese termómetro y poder decir, a partir de aquí, yo tengo que tomar un análisis más consciente, poder resolver y pasar esa emoción que estoy sintiendo, esa sensación, a mi cerebro, y poderla analizar para poder empezar a actuar a favor mío, porque al final, si yo me controlo, el beneficio va a ser para cada uno, ¿no? Ahora, lo que quiero llegar a esto es que, miren, si en estos momentos a nosotros, a muchas personas, sé que otras van a ser muy coherentes y muy sinceras, pero hay personas que, por ejemplo, en estos momentos no tenemos ni depresión, ni ansiedad, ni miedos, ni, ¿sí me entiendes? Como que en esos momentos estamos en un mood en donde nuestra vida está muy bien. La pregunta es, entonces, ¿para qué me sirve este live? Por ejemplo, porque si yo estoy bien, pues entonces cuando esté mal, yo mejor voy, vuelvo y miro a ver si de pronto Daza y Astrid colocaron el live y lo grabaron, y de pronto ahí puedo comenzar a tomar acción. Pero ahí es importante entender que este live nos sirve para cuando lleguemos a ese proceso emocional, o cuando usted tenga una persona o a un familiar o a una amistad o a alguien en su círculo que tenga este tipo de bloqueos por temas emocionales, ahí es en donde este live y esta información funciona, porque además de que va a ser muy práctica, vamos a identificar y a reconocer no solamente esas emociones, sino vamos a trabajar en esas emociones, porque en cualquier momento de nuestra vida, si ahora estemos bien, miren, en 10 minutos o en media hora podemos recibir una llamada que puede hacer que nos genere o se desarrolle esta emoción. Claro, sí, ¿no? El objetivo es no esperar a estar en la situación, es precisamente desde antes prepararnos para que ante la situación podamos tomar la mejor postura y reaccionar de la mejor forma, porque precisamente manteniendo la calma es cuando vamos a poder tomar la mejor decisión. Ahora, aquí vamos a dar como una abrebocas de todos los signos del zodiaco y más temas un poquitito técnicos desde la parte astrológica que Astrid nos preparó, pero aun cuando ya sé que me vas a responder, quiero que todas las personas también comprendan que esta herramienta es fundamental para poder lograr lo que estamos hablando. Y entonces, mi siguiente pregunta sería, Astrid, ¿y entonces cómo hacemos para poder identificar eso en nuestra vida?
sea, ¿de qué manera? Claro, hay muchas. Está el psicólogo, está nuestro terapeuta, hasta un coach de vida, está hasta una persona que sin tener ningún conocimiento nos haga caer en la cuenta. Pero qué interesante es nosotros hacerlos conscientemente, me imagino yo que usando una herramienta. ¿Cuál sería? No, básicamente usando la carta astral, La. definitivamente es una herramienta fundamental para conocer, como les decía hace un rato, a qué planetas tenemos ubicados en la casa 4. Y esa casa es la que, dependiendo de las características de los planetas que tengamos ubicados en esa casa, pues vamos a tener un tipo de respuestas pues, de cada uno. Lo que pasa es que esto ya es algo más individual, Sí, ¿sí? Algo más personal. claro, es muy cierto. Sin embargo, haciéndose una carta astral, podemos no solamente prevenir, que era de lo que estábamos hablando, sino que también podemos tomar acción cuando estemos sufriendo algún tipo de diagnóstico o algún tipo de bloqueo por alguna emoción mal manejada. Ojo, cuando dije hay emociones buenas y malas, no me refería a que malo desde el punto de vista que sea negativo, sino desde el punto de vista que son más difíciles de trabajar en ciertas situaciones en nuestra vida. Pero después de hacernos una carta astral, astrológicamente, ¿qué planeta entonces es quien nos va a permitir entender como todo este mundo a nivel emocional en nuestra carta? Porque claro, aun cuando lo que me vas a responder no rige un solo tema en específico, rige todas las emociones y de acuerdo a configuraciones planetarias, pues vamos a poder entender esa emoción, cómo se desarrolla, por ejemplo, que ese planeta del que ya nos vas a hablar esté, por ejemplo, en un signo de tierra. Entonces, o esté en Tauro, como ya nos los habías hablado. Entonces, esa persona, por ejemplo, en ese tipo de áreas, de que puede comenzar a sufrir, por ejemplo. Temas, por ejemplo, de depresión, pero una depresión con luna en Tauro no es reflejada o no es muy fácil de identificar, sino se identifica, por ejemplo, con temas relacionados a la pereza, con temas relacionados a la procrastinación, con temas relacionados a querer hacer las cosas, pero definitivamente hay algo que no me motiva. Eso es un detonante, por ejemplo, de depresión. Entonces, que era lo que yo les decía, muchas veces yo puedo decir, Dani, es que yo no tengo ninguna depresión. Y si yo les digo esto que les estoy diciendo y ustedes dicen, mierda, esto siempre me pasa todos los días, yo creo que ahí hay algo que debemos de comenzar a trabajar, ¿verdad, mi Astrid? Bueno, y así con todos los signos, que obviamente no los vamos a hablar porque es muy complejo y es muy poco el tiempo, pero sí por lo menos les vamos a dar una pequeña idea de todo. Lo que pasa es que, por ejemplo, bueno, básicamente las emociones, como lo había comentado, está regido por la luna. Sí. La luna, donde está ubicada la luna, pues nos va a decir cómo tenemos que trabajar las emociones. Pero en los signos de tierra, por ejemplo, son los signos más dados a la depresión. Entonces, ¿qué pasa con Tauro, por ejemplo? El tema de que Tauro le gusta la estabilidad, la seguridad, aparentemente puede estar muy tranquilo y todo estar muy calmado, pero también puede empezar a sentir aburrimiento porque está todo muy quieto. Entonces, aparentemente no se siente de pronto triste o deprimido, pero quizá la vida está muy tranquila y eso pues es un signo también que hay que empezar a tener atención. Entonces por ejemplo, en caso de Tauro, empezar a hacer actividades diferentes, a moverse un poquito más, a salir de la zona de confort para poder que no entre en esos estados de depresión, porque la depresión empieza con una tristeza, pero si no se hace algo o si no se toma una acción, empieza día a día a ir aumentando hasta que finalmente puede entrar en un estado depresivo profundo que ya no va a ser tan fácil de manejar, sino que necesita un apoyo ya de otra índole o psiquiátrico, medicamentos y bueno, otro rollo que no es del caso. Que ojalá lo ideal es no llegar hasta allá. Por eso es importante, y eso es lo bonito de la astrología, que la astrología es una herramienta que nos permite no solamente generar un autoconocimiento, o sea, entendernos, sino también la astrología, más que predicciones, que sé que muchos me piden esto, es una herramienta de prevención, lo escuchaba yo, de una gran astróloga
amiga mía, bueno, yo no sé si es frase de ella, de Martica Cruz, no sé si es de ella o es de otra persona que ella le escuchó, pues yo se lo escuché a ella y me parecía muy lindo porque es muy cierto. También con la astrología uno puede prevenir muchos sucesos adversos dándoles la vuelta y aprovechándolos a su favor. Pero entonces, entendiendo que la luna va a marcar estos ciclos emocionales y también nosotros podemos saber cuándo nos va a llegar una depresión, cuándo nos va a llegar Claro. la ansiedad por los ciclos astrales y gracias a los ciclos también de la luna y al retorno lunar, digamos que podemos comprender un poquitito más acerca de cuándo también van a llegar este tipo de temas en nuestra vida y cómo tomar acción. Por eso es importante hacerse una carta astral, no cuando estemos en la inmunda, que eso es lo que ya gracias a todo el proceso que hemos venido teniendo, mi Astrid, ya la gente no saca una carta astral para cuando ya esté mal, sino que ya la gente, y eso es muy bonito y lo he notado por educación ya del tema astrológico de la gente, se hace una carta astral de prevención. Entonces llegan y me dicen, y a ustedes también les dicen, no, es que estoy bien, pero ¿qué hago para seguir estando bien? ¿O cuándo me va a llegar algo negativo a mi vida? Y eso es muy lindo porque quiere decir que las personas invierten en su conocimiento y en su estabilidad en diferentes áreas de su vida. Sin embargo, es importante entender y reconocer, controlar esas emociones. Pero para eso, dices tú en el guión que enviaste, debemos identificar la posición de la luna en nuestra carta astral. Si no estoy mal, así dice exactamente, Lo ¿verdad? que pasa es que, sí, sí, lo que pasa es que la posición de la luna es clave en nuestra carta, porque dependiendo de a qué ángulos, por decirlo de alguna forma práctica, esté en relación con el sol y en la dirección pues, de las casas que van en, en contra de las manecillas del reloj, Sí. entonces vamos a poder definir qué tipo de luna es, si es una luna creciente, si es una luna llena, si es una luna menguante, porque eso nos va a dar unas características muy específicas. Pero claramente eso lo podemos ver en la carta, En una ¿sí? consulta, Entonces aquí claro. podemos hablar de temas muy generales, como la luna creciente, por ejemplo, que es la que está ubicada entre los 0 y los 45 grados, y es una luna de un alma nueva, de un alma que está empezando o que está recapitulando. Entonces puede venir a esta experiencia a eso. Y si ya yo lo sé, pues entonces voy a aprovechar más la oportunidad y empezar a trabajar en lo que tengo que trabajar. ¿Qué te parece si hacemos un recorrido de la luna por los 12 signos del zodiaco de una manera muy rápida, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer un último análisis de qué es la luna en cada uno de los signos para seguir con el siguiente tema y comenzar a tratar ya algunas emociones que tú nos, nos vas a hablar en este live. ¿Estás de acuerdo? Pero básicamente la posición de la luna, como les decía, si es entre los 0 y los 45 grados, estamos hablando de la luna creciente, que es la luna que está con un alma nueva, con un alma que está iniciando o recapitulando. Si la luna ya está en una posición de Ah, los 45, perdón, perdón. No te me adelantes, pero espérame. No, no vamos a hablar de las fases lunares. De las fases lunares yo te tengo encargada y ya lo tenía por ahí escrito en mi agenda para que lo hablemos después, o si no este live se nos extiende. Vamos a hablar en específico de la luna, independientemente de en qué fase lunar está, en cada uno de los signos del zodiaco. Por ejemplo, comienzo yo. Una luna en Aries es una luna mucho más, digamos, acelerada. Debe de trabajar, controlar o condensar mucho mejor sus emociones, porque suele ser un alma, ya que la luna también es el alma en una carta astral, suele ser un alma con mucho impulso, pero también como deben de trabajar mucho el tema de la ansiedad, por ejemplo, porque es un signo muy veloz, Aries, en el zodiaco. Sin embargo, también deben de trabajar una luna en Aries, temas que tienen que ver con la paciencia y son signos mucho más propensos a temas de accidente, pero eso es otro tema a nivel médico. Pero vamos a ir con las siguientes lunas, si las tienes por ahí. Vamos a ir con la luna en Tauro. Ah, bueno, ya hablé un poquitito de esa luna en Tauro, pero
recuérdanos, por ejemplo, esa luna en Tauro, ¿cómo puede trabajar? ¿Cómo puede trabajar sus emociones? De hecho, te lo voy a poner más fácil, ¿sabes? No trabajemos la luna en cada signo en orden, sino la luna en los elementos. Vamos a ir con los signos de fuego. Vamos a ir con Aries, Leo y Sagitario. Entonces, pendientes los Leo, porque ya vienen con la descripción de que es la luna en Leo, y pendientes los Sagitarios, porque ya nos vamos a ir que es la luna en Sagitario. Entonces, ya dije la luna en Leo, vámonos con la luna en Aries, ya vamos con la luna en Leo. Bueno, la luna en Leo básicamente son personas que necesitan brillar, ser protagonistas, ser líderes. Entonces necesitan como siempre elevar su autoestima también y que les ayuden a mantener como en esa posición. Y para eso, como fue el Leo o como el Sol, quieren estar como todo el tiempo brillando con luz propia. Entonces sí, eso nos está diciendo la luna en Leo, básicamente. Bien, vamos a ir con la luna en Sagitario. Ok. Entonces aquí tenemos que son, como les había dicho hace un rato también, son personas que de pronto no encuentran como sus raíces, como que no saben a dónde pertenecen. Son muy aventureros, les encanta experimentar nuevas cosas y es una luna que les gusta aprender todo el tiempo y transmitir. Entonces aquí en esta parte, pues es digamos algo chévere de los signos de fuego y es que les gusta estar todo el tiempo como así como en movimiento y en acción. Bien, vamos a ir con la luna en los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Lo que pasa es que hago esto porque muchas personas me estaban diciendo, Dani no dijeron Virgo, Dani no dijeron Libra, Dani no dijeron Aries, Dani no dijeron Cáncer. Entonces estamos haciendo un análisis muy rápido, que era el que les acabo de decir, y vamos a ir con la luna en los signos de tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio. Vamos a ir con la luna en Tauro, que ya lo habíamos hablado, pero vamos a hablar un poquitito más. Básicamente vino a trabajar la paciencia, es una de las características, la comodidad, la estabilidad y la seguridad. Entonces aquí sí es importante pues tener eso claro, porque en la casa donde esté ubicado, por ejemplo, la luna de Tauro, si está en la casa 6, nos está hablando de que la estabilidad se la da la parte laboral, por ejemplo, o si está en la casa 9, que es la casa de los viajes y el extranjero, también entonces nos está hablando de esa parte. Vamos a hablar un poco de Virgo. Virgo son, les tienden también mucho a la rutina, piensan mucho, las ideas les dan vueltas todo el tiempo en la cabeza. Entonces, en este caso, es importante que ellos sepan que piensan demasiado y que tienen que empezar a tomar decisiones, básicamente. Bien. Y en Capricornio. En Capricornio tenemos que vienen a trabajar temas relacionados con la parte que son un poco tercos, ¿sí? Entonces, muy cuadriculados y deben estar como alinearse un poquito más a la parte emocional para poder empezar a ir trabajando en eso y resolver esa parte emocional. Archie, no te preocupes que ya saqué la persona. Vamos a ir con la luna en los signos de aire que son Géminis, Libra y Acuario. Géminis, por ejemplo. La luna en Géminis básicamente nos habla de que son almas muy investigadoras, como les había comentado, como tienen la dualidad, están regidos por el signo y por la luna. Entonces allí también hay que tener eso en cuenta porque a veces esa dualidad los hace que vayan de una parte a la otra de una manera muy rápida, cambien como de estado de ánimo de una manera muy rápida y entonces tienen que aprender a estabilizarse y entender que pueden tener esa doble mirada que en algún momento puede ser positiva porque les ayuda también a tomar otra decisión, pero entonces hacerlo con calma. Bien. Vamos con la siguiente luna. Libra es un signo que nos habla del equilibrio, pero también en este caso tenemos que nos puede mostrar esa también como un doble sentido, ¿no? Como entonces es tener estabilidad porque tienden a ser un poquito desequilibrados en la parte emocional. Entonces tienen que trabajar un poco esa parte. Bien. Y la luna en Acuario. Bueno, los acuarios son personas muy libres, les gusta también experiencias nuevas, son como revolucionarios en el buen sentido de la palabra, no les gusta que los encasillen y tienen algo y es que a veces como que no miran muy hacia internamente las cosas ni se ven reflejados en lo que hacen los demás, a veces como que
están allí como haciendo lo que realmente quieren hacer sin tener en cuenta ninguna de las otras cosas. Aquí Bien, tenemos el bien. ejemplo. Vamos a ir con el último elemento que es la luna en los signos de agua, ya que la luna corresponde precisamente a estos signos. Y vamos a ir con la luna en cáncer, ya que es su regente. Bueno, básicamente cáncer, viven muy atados al pasado y la luna son muy emocionales, los signos de agua son muy emocionales y hay algo aquí que, como lo había mencionado, el cáncer tiende a ser a cuidar a todo el mundo, a proteger, a estar como pendiente de todos. Entonces es muy importante saber que se tiene esta característica porque a veces se apegan demasiado a las cosas o a las personas. Eso no les permite tampoco evolucionar. Bien, la luna en Escorpio. Bueno, en Escorpio básicamente es una luna muy mística, Exacto. es una luna de mucha conexión, ¿sí? Entonces es importante trabajar esa parte para poder aprovechar precisamente que tienen como ese don, porque esto es un don, entonces les va a permitir la magia, el misticismo, toda esa parte Esotérica. como de esotérica, esa es la palabra, gracias. Bien, y vamos a ir con la luna en Piscis. Bueno, en Piscis tenemos que son personas que, como son extremadamente emocionales y sensibles, pueden tender un poco a las adicciones, tanto en temas de trabajo, relaciones u otro tipo de adicciones. Pero tienen una gran ventaja también, es que como son muy espirituales, pueden tener sueños reveladores. Es importante que se conecten con esa parte precisamente espiritual y con los sueños, porque los sueños también son un mundo que está poco explorado, pero que nos va a permitir identificar mensajes o experiencias que puedan ser importantes en un momento dado. Bien, ya hemos hecho un repaso de qué es la luna en los signos del zodiaco. Claro, hay muchas personas que se sienten identificados, entonces dicen, pero si la luna en Leo es lo mismo que Leo, pues claro, porque estamos hablando desde la parte emocional, no desde el ego, ni desde el tema de cómo voy a brillar yo, sino cómo yo voy a sentir. Yo tengo que hablar desde la luna y las cualidades de Leo, uniéndolas, pues porque eso hace un buen astrólogo. No me puedo sacar información de donde no existe, pues a ver qué otra información me pongo a dar o qué rebuscada me pongo yo a encontrar, pues porque no va a funcionar. Si la luna está en Aries y Aries es el acelerado del zodiaco, pues ¿cómo van a ser mis emociones? Aceleradas, ¿no? Entonces, yo no puedo decir, es que están hablando de Aries que es acelerado. No, es que la luna y la parte emocional es eso, es la parte acelerada. ¿Qué otra cosa quieren que digan? Es muy complejo, digamos como que cuando uno entra a estudiar astrología y quiere mucha más información, pero hace parte del proceso comprender por lo menos los simbolismos de la luna en los elementos como lo hemos venido hablando. Lo importante es que ustedes ingresen a www.danieldaza.com y ahí puedan buscar un banner que dice calcula tu carta astral y tu ascendente. Y ahí pueden calcular su carta astral y pueden saber en qué signo les quedó la luna. ¿Bien? Bien. Mi Astrid, ya hemos hecho un recorrido por todos los signos del zodiaco hablando de la luna. Ahora avancemos en el tema de los sentimientos. ¿De cuál quieres que hablemos? Bueno, básicamente, hablando del tema pues ya hemos tocado el miedo, la depresión y la Sí. ansiedad, que pues eran como los más relevantes y las características que ya dimos en los signos, ¿sí? Entonces, No sé. yo sí, pero yo sí quisiera, porque hay mucha gente que nos está preguntando y como comenzamos y mucha gente se nos está uniendo, sí quisiera comenzar a que las personas entiendan como cuatro emociones que fueron de las que tú hablaste. Son el miedo, El miedo, la ansiedad y la perdón, depresión, básicamente. tres, el miedo, la Ujú. ansiedad y la depresión. Yo tengo una teoría y es que el miedo es un problema que nosotros tenemos que no nos permite confiar en nosotros mismos. O sea, para uno, y esos son tips ya rápido porque ya hablamos de todos los signos del zodiaco, y si tienes algún tips para dar de cada uno de ellos también, como lo voy a hacer, fantástico, Astrid. Pero el primero es ese miedo, que es la falta de fe en nosotros mismos, hace que nosotros lo desarrollemos y por eso es que tenemos bloqueos. El miedo es sinónimo de bloqueo.
Cuando nosotros estamos bloqueados tenemos miedo, o cuando nosotros tenemos miedo inmediatamente nos bloqueamos en diferentes áreas de nuestra vida, en temas financieros, en temas laborales, en temas emocionales, y eso hace que al final no tengamos los resultados que nosotros tenemos. Por eso, una persona que tenga miedo es porque tiene falta de fe. Y para poder trabajar el tema de la fe en uno mismo, es trabajar en el tema del autoconocimiento. ¿Por qué? Porque si yo no sé para qué sirvo, si yo no sé para qué vengo a este planeta Tierra, si yo no sé cuáles son mis habilidades y mis fortalezas y mi talón de Aquiles, pues al final no sé cuáles son esas herramientas con las que yo puedo construir algo muy importante que me va a generar en mí una fe por ser el mejor en lo que hago. Por ejemplo, imagínense yo tener miedo a ser astrólogo. Estaría jodido. Pues no tendría las personas que están aquí ni conectadas, ni toda la comunidad astral que tenemos, ni toda la familia astral, ¿verdad? Entonces, hay que tener fe en lo que nosotros tenemos cuando desarrollamos el miedo. Y para poder hacerlo es importante estudiar una herramienta de autoconocimiento. ¿Bien? Eso con el tema del miedo. Ahora me voy a ir con la ansiedad. Astrid, ¿qué es el tema de la ansiedad? Bueno, la ansiedad básicamente es un estado de preocupación o miedo excesivo a situaciones y experiencias cotidianas, diarias, pero exagerado, Exacto. ¿sí? Entonces es una reacción mayor a la que se espera en una situación determinada. Por eso lo importante allí es empezar a darse cuenta, es que lo primero es darnos cuenta de que estamos bajo la influencia de una emoción que no está dentro de los, digamos, parámetros esperados o que reaccionamos de una forma diferente para poder tomar conciencia y tomar acción de lo que tengo que empezar a trabajar. Entonces, por ejemplo, la ansiedad es como esa, ese miedo hacia el futuro, a lo que viene. O sea, miedo al control al futuro, al tiempo. No, no al pasado ni al presente, sino a lo que viene. Eso es la ansiedad. La ansiedad, cuando uno comienza a desarrollar ansiedad, es porque no tiene organizado su tiempo. Es falta de control de su tiempo. Por eso es importante cuando una persona, por ejemplo, tiene ansiedad, comenzar a trabajar con la planificación y la organización. Entonces, por ejemplo, una persona que sufra de ansiedad, yo personalmente les diría que organicen una agenda o organicen en la semana cuáles son esos deberes y esas responsabilidades que tienen para que así comiencen a trabajar el tema de la ansiedad. Y me voy a ir con la última, que es la depresión. Y el tema de la depresión, ¿qué podría ser, Astrid? Son básicamente sentimientos de tristeza o pérdida que se vuelven también muy intensos y que no se van controlando día a día, sino que cada vez se van volviendo más profundos. Y la depresión se da básicamente porque las personas viven en el pasado, se quedan atrás. Entonces es allí donde hay que empezar a resolver, por decir algo, a trabajar algo que es importante y es también la parte de perdón, porque a veces por la culpa, por falta de perdón o por experiencias vividas nos quedamos atrás, nos quedamos viviendo allá y es allí donde empiezan esos momentos de tristeza y que van aumentándose, acumulándose hasta que llegan a un estado de depresión como tal. No, ya, no tengo nada más que decir. Es eso. Sí, la depresión es no soltar. Y para trabajar la depresión, lo mejor que acabo de decir, que de hecho tampoco lo sabía yo, que bueno, que uno aprende definitivamente. Y es el tema de, por ejemplo, el perdón, aprender a soltar, pero de pronto sí es importante, Astrid, no sé si tengas algunos otros tips de cómo trabajar el tema de la depresión, porque la depresión de hecho tiene que ver mucho con lo que tú dices, con el problema que es soltar el pasado. Cuando uno no suelta y tampoco suelta esas relaciones tóxicas, esos pensamientos tóxicos o esas cosas que no nos dejan avanzar, pues al final entramos a vivir una realidad que no es la nuestra. Por eso, quien sufre de depresión, miren, yo hasta ahora, y no sé si me equivoco,
pero hasta ahora yo no he escuchado una persona que sufra de ansiedad y se quite la vida. Pero sí he escuchado mucho de personas que sufren de depresión y atentan contra su vida. Miren qué interesante, ¿no? O sea que, miren lo que les voy a decir. O sea que una persona que viva en el pasado y en temas de depresión es más propenso a atentar contra su vida que una persona que sufra de ansiedad. ¿Saben por qué? Porque hay algo que todos los seres humanos tenemos y se le conoce como la esperanza. Aun cuando la esperanza es uno de los males más grandes de la humanidad porque fue el último mal que salió de la caja de Pandora, de ahí viene la frase, la esperanza es lo último que se pierde. Quiere decir que nosotros tenemos esperanza en el futuro. O sea, nosotros tenemos esperanza en que en algún momento podamos cambiar. No tenemos esperanza hacia el pasado. Quiere decir que pensamos que el pasado, como ya está pisado, no lo podemos cambiar. Y ahí estamos en toda la equivocación del mundo. Porque la esperanza no la deberíamos de tener hacia el futuro. La esperanza la deberíamos de tener es hacia el pasado. Porque gracias al pasado podemos construir una mejor versión de lo que se nos viene. Y así podríamos trabajar el tema de la depresión, ¿no? Sí, claro, porque igual lo que ya se vivió no lo podemos cambiar. La experiencia no la podemos cambiar o la emoción asociada a esa experiencia ya está hecha. Pero sí podemos volver al momento a hacer un ejercicio más de perdón, de reflexión y de sanación hacia nosotros mismos, porque al final lo importante del perdón no es para el otro. El ejercicio del perdón es para uno mismo. Entonces, en la medida en que yo empiezo a entender eso y que a pesar de la experiencia dolorosa o difícil que haya vivido, trabaje esa parte, me perdone a mí mismo, perdone a los demás, empieza a ver las cosas de una forma distinta y poder ir superando esos estados de tristeza o de depresión. Porque si hay cosas que puedo cambiar, pues lo hago, pero si hay cosas que no puedo cambiar, simplemente adaptar. Y en la medida en que me pueda adaptar, es que voy a poder ir transformando lo que... Y todo esto lo pueden ver ustedes en una consulta con Astrid. Miren, la experta en el tema. Astrid nos puede ayudar no solamente en este tipo de procesos emocionales, sino también en temas de autoconocimiento, porque por medio de una carta astral podemos trabajar esas áreas, pero también con Astrid pueden trabajar el tema de la parte financiera, la parte empresarial, el tema de salud, el tema de las emociones. Mejor dicho, desde la carta astral con Astrid podemos tener de una manera holística, o sea, de una manera integral, todo ese conocimiento que ella adquirió. Oigan, en los cursos de astrología, que de eso les voy a hablar ahorita, pero Astrid, ¿cuál es el objetivo entonces en este live? Básicamente es aprender a reconocer, identificar y reconocer nuestras emociones, porque es que partiendo de allí vamos a poder entender qué conductas puedo tomar, qué acciones debo tomar, qué camino debo ir para ir trabajando en esa emoción que me esté molestando en un momento dado, que me esté afectando, y con base en eso poder ir despertando, ir creciendo, vivir un proceso evolutivo a nivel de mi conciencia y poder empezar a tener una vida pues mucho más placentera, una vida más armónica y una vida más feliz, entendiéndolo si manejamos las emociones de la mejor forma. Oigan, ¿quiénes quieren una consulta con Astrid? Miren, ahí está toda la información. Pueden comunicarse al número de WhatsApp 310-452-9110, 310-452-9110. A ese número pueden acceder a una consulta. Hay dos consultas, la de 10 minutos y la de 1 hora. Pero la de 10 minutos, si ustedes compran uno de los planes de familia astral, que son 3, plan Marte, plan Mercurio o plan Júpiter, si ustedes compran uno de esos 3 planes, ¿sí? Son los 3 planes, bueno, creo que sí son los 3 planes, pueden tener una consulta de 10 minutos, con una de las talentos y ustedes pueden escoger a Astrid.
Bien, los planes son membresías y cada uno de los planes tiene unas fechas. El plan Marte tiene duración de 3 meses, el plan Mercurio tiene duración de 6 meses y el plan Júpiter tiene duración de 1 año. Dani, ¿pero esa duración de qué es? ¿De qué trata? Es muy sencillo. Esa duración a ustedes les va a dar acceso a contenido exclusivo de Familia Astral, a horóscopos extendidos, a rituales, a números de la suerte desde cada uno de los signos del zodiaco, a hojas de trabajo, a lecciones del día, saber cómo están los planetas y cómo yo actúo en el día a día, que es información que no se publica en redes sociales, sino son solamente para las membresías. Perdón, me dice Brenda que es uno de los 2 planes, el de 6 meses y el de 12. O sea, plan Mercurio y plan Júpiter, perdón, hago la aclaración. Quienes compren plan Mercurio de 6 meses o plan Júpiter de 1 año pueden tener una consulta de 10 minutos. Y la otra es que si no quieren ninguno de los planes, pues hacen una consulta de 1 hora o de 10 minutos que ya tienen otros costos adicionales con las asistentes de Astrid. Ahí pueden tener una consulta, es 310-452-9110. ¿Listo? Y por otro lado, Astrid, y a todos los que nos están viendo en estos momentos, el jueves a las 8 en punto de la noche voy a estar dictando una clase gratuita, ¿de acuerdo? El jueves 28, sí, si no estoy mal, jueves 28, no, 28 no, jueves 23, es que aquí me están, es que Lorena, es que dice Lorena González y la clase Es del el 28, jueves, hija, es este jueves de esta semana, sí, el no hay 23. clase de ningún 28, ustedes me confunden, ¿sí ven? Cosa tan absurda. Miren, la clase es el jueves 23 de febrero, o sea, es este jueves, ¿no, Astrid? Es este Es jueves, sí. a las 8 de la noche, hora Colombia. Esa clase es, me confundí, ¿no? Pues claro, me confundí, confundió a todo el Nos mundo. confundió. Jueves 23 de febrero a las 8 en punto de la noche. Es que no crean, miren, este trabajo es difícil. Mientras yo los estoy leyendo, estoy organizando mis ideas, más estoy hablando con Astrid, más le estoy Exacto. colocando atención, más estoy colocando la atención. Mire, aquí tengo el computador con Sandra, con Brenda, con el equipo de trabajo, con Gladys, con Ana Milena. Bien, y me pongo a hacerle caso a ustedes, además. No, mentira, los quiero mucho. Miren, esa clase va a ser gratuita. Ahora, o creo que ya deben de estar en mis historias cuando termine el live, ustedes pueden registrarse a la clase y mañana a quienes se inscriban les va a llegar un correo a todas las personas que se inscriban, porque en ese correo les van a dar el link de ingreso a la clase. Oiga, son cupos limitados, es la primer clase que he dictado de manera gratuita para todas las personas que quieran aprender astrología. Bien, mi Astrid, ahora sí, no se preocupen, las personas que nos han, ya llenaron el formulario para la clase, no se preocupen, no les va a llegar nada porque a partir de mañana se les va a enviar el correo, ¿de acuerdo? Entonces, no tienen que volverse a inscribir ni a registrar. Si ya están registrados, tranquilos, el correo les llega, ¿de acuerdo? Y ese día, porque sé que va a haber mucha gente, creo que les voy a dar una sorpresa porque, mejor dicho, ese día de la clase, conéctense por donde sean, estén pendientes de las redes sociales, porque si ustedes no pueden ingresar por un lado, van a poder ingresar de manera gratuita también por YouTube, pero bueno, eso se los diré después, ese día de la clase, así que pendientes, mejor dicho, hay mucha información y esa clase quiero que se las disfruten absolutamente todos. Mi Astrid, gracias por haber estado conectada, fue una información valiosa. Hicimos un repaso, entendimos el tema de las emociones y los sentimientos como aquellos temas que nos bloquean y siempre agradecido con tu información. Muchas gracias. Los esperamos a todos entonces el próximo jueves. Un abrazo para todos y quienes quieran una consulta con Astrid, ahí está el número, miren, 310-452
9110. 310-452-9110. Un abrazo a todos y feliz resto de semana. Chao. Chao.